información surge de una encuesta que hice en el 2018 a este conjunto de empresas, utilizando herramientas estadísticas y de teoría de grafos. Lo que se logra es analizar el sistema de conocimiento de una forma similar a la que utiliza un trabajo de Julián Iber en el 2005 para un clúster de vinos en Chile. A diferencia de ese caso de estudio y de otros casos de estudio de la literatura, en este conglomerado de empresas de alta tecnología lo que hay es una cantidad de heterogeneidades muy grande, que distingue el rol que ocupan las firmas, no solo tanto en las cadenas, porque vamos a ver que van a ser distintas cadenas de valor en las cuales operan, sino también en las áreas tecnológicas en las cuales operan. Vamos a tener firmas que van a operar en un área tecnológica, otras van a operar en varias y otras operan en otra área tecnológica, y sin embargo esas firmas van a estar vinculadas entre sí, porque como vamos a ver, las áreas tecnológicas en las cuales operan están vinculadas. Seguramente debe haber muchas explicaciones de cómo se conforma el ecosistema de empresas de alta tecnología en Bariloche. Yo voy a dar una explicación que para mí es bastante determinante, pero no es para enmarcar el trabajo, no es el core del mismo. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una inmigración importante de científicos alemanes a Argentina. Entre ellos había un señor que se llamaba Ronald Richter, que convenció a Perón de que podía obtener la fusión nuclear. A partir de eso se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica para darle un marco formal a este proyecto, el proyecto Huemul, que estaba en una isla en Bariloche, y un tiempo después empezaron a despertarse las alarmas internacionales respecto de lo que estaba por conseguir la Argentina, y se conformó una comisión investigadora, de la cual formaba parte Balseiro. Investigaron qué pasaba y se dieron cuenta que el proyecto no tenía viabilidad. Tuvieron que decidir cómo se proseguía, o sea, el proyecto se canceló, tenían que decidir cómo proseguía la acumulación de capacidades en este sector, y lo que se decidió hacer con lo que se tenía era conformar el Instituto de Física de Bariloche, que es lo que hoy es el Instituto Balseiro. Eso fue en el 55, o sea, pasó muy poco tiempo desde que empezó hasta que murió esto, y unos cuantos años después, algunos egresados del Instituto Balseiro formaron lo que hoy conocemos como INVAP. Toda esta sucesión de hechos, y algunos que vincularon después, generaron una cantidad de spin-off con otras empresas e instituciones que operan en el sector, o que operan en Bariloche, mejor dicho. Eso que hoy se llama INVAP se dedica, y por ahí la mayoría lo saben, a producir reactores nucleares, satélites y radares, entre otras cosas. Y la idea es que todas estas áreas tecnológicas no solo tienen a INVAP en Bariloche operando, sino que hay otra cantidad de firmas vinculadas. ¿Por qué estas áreas tecnológicas están asociadas? Bueno, en principio cuando se cancela el Cóndor 2, que era un proyecto misilístico, y se hace un convenio de cooperación entre Argentina y Estados Unidos para desarrollar en los siguientes años una cantidad de satélites, se genera la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y se busca en la Argentina quién podría llegar a ser el contratista principal para llevar adelante estos proyectos. Y lo que encuentran como resultado es que las capacidades que tenía INVAP en el área nuclear servían como una base importante para, a partir de ahí, poder desarrollar proyectos satelitales. A partir de uno de esos proyectos satelitales, se desarrolla en Argentina la tecnología de radar. Ese proyecto es el SAOCOM, que todos recordarán porque se lanzó hace poco el SAOCOM 1B. Y las tecnologías que se había obtenido para ese proyecto en particular, que era el SAOCOM, sirvió para empezar a producir radares, y INVAP también produce radares. La literatura sobre cada una de estas áreas tecnológicas ha estudiado las áreas tecnológicas o el entramado productivo en cada una de ellas de forma separada generalmente, ya sea enfocado en el caso de Bariloche o a nivel nacional, y la vinculación de las empresas con el sistema de ciencia e innovación. Y por un lado tenemos estudios que trabajan sobre área nuclear, otros sobre radar, otros sobre aeroespacial, donde con Adrián y Andrés hemos tratado de hacer alguna contribución. Después hay otros estudios que
trabajan las capacidades tecnológicas compartidas que tienen estas distintas áreas tecnológicas, y algunos otros que trabajan la trama productiva o el ecosistema productivo de Bariloche. Ninguno de estos trabajos locales trabaja sobre el sistema de conocimiento, en particular de empresas que pertenecen quizás a distintas áreas tecnológicas que están vinculadas entre sí, ni tampoco miden la capacidad de absorción que tienen esas empresas. Más adelante vamos a definir qué es capacidad de absorción o cómo lo tomamos acá. Después existe otra cantidad de literatura, que es la que le mencionaba antes, y con casos de estudio sobre clúster que no revisten las heterogeneidades que reviste este caso. De uno de esos casos de estudio que les mencioné antes es de donde tomo el enfoque metodológico. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de responder en este trabajo es: ¿cómo se estructura el sistema de conocimiento del clúster? Esa pregunta vamos a tratar de responderla a partir del testeo de una cantidad de hipótesis sobre distintas dimensiones. La primera dimensión, sobre la cual al menos yo no encontré evidencia en la literatura, antecedentes en la literatura, mejor dicho, es la asociación entre capacidad de absorción y áreas de alta tecnología. La segunda dimensión va a ser la vinculación entre capacidad de absorción y apertura externa, que eso es algo que sí está estudiado en la literatura, y básicamente en este trabajo lo que se va a hacer es ratificar los resultados que ya se han encontrado. La tercera dimensión es la relación entre la heterogeneidad en la capacidad de absorción y los tipos de vinculación que establecen las firmas. Es decir, firmas con distintas capacidades de absorción van a ocupar distintas posiciones cognitivas y van a tener distintos tipos de vinculación dentro del sistema de conocimiento del clúster en este caso. Y por último, está la idea, que ya es bastante vieja en la literatura, de que el conocimiento no fluye en el aire, y que se va a transmitir a través de subgrupos cognitivos. Entonces, a partir de algunos algoritmos, lo que vamos a tratar de testear es que esto efectivamente es así, que existen subgrupos cognitivos dentro del clúster. Ahora, para poder avanzar con la metodología, primero necesito repasar algunos conceptos y algunas definiciones. Lo primero y más importante es que esto no es el clúster tecnológico Bariloche. El clúster tecnológico Bariloche es un armado institucional al cual se asocian una cantidad de empresas que no necesariamente cumplen con las características que nosotros le pedimos a las empresas que van a conformar lo que de aquí en más voy a llamar clúster, que son las empresas que se encontraban activas en julio del 2018, momento en el cual se hizo la encuesta, en la ciudad de Bariloche, que realizaban actividades de base tecnológica asociadas a una o más de una de las siguientes áreas, que es la aeroespacial, la nuclear y la radar. La otra definición importante es el concepto de capacidad de absorción que vamos a usar, que es el primero de los tres que definieron Cohen y Levinthal, que es que la capacidad de absorción son las habilidades de las firmas para identificar, asimilar y explotar el conocimiento del entorno. En este caso en particular, las vinculaciones que vamos a tratar de identificar en las firmas son las de transferencias de conocimiento, y vamos a entender por transferencias de conocimiento a la respuesta satisfactoria a una consulta sobre un problema complejo que una firma busca resolver y por la cual no se realiza un pago. Es decir, vamos a identificar esas transferencias de conocimiento entre subgrupos cognitivos y no vamos a tener en cuenta aquellas transferencias de conocimiento que se efectúan, por ejemplo, por una consultoría. No te conozco, pero me dijeron que vos sabés de esto, te pago para que me resuelvas este problema. ¿Okay? Eso no lo vamos a tener en cuenta. Por último, en esta slide, otros conceptos más, está la apertura externa, que van a ser la cantidad de vínculos entrantes de conocimiento que tienen las firmas con actores extra clúster. Es decir, las firmas van a absorber conocimiento también de fuentes que están afuera del clúster. Cada uno de estos actores los vamos a contabilizar, y en función de con cuántos vínculos externos tienen vinculaciones entrantes cada una de las firmas, vamos a establecer un indicador de apertura externa. A partir de la definición de transferencia de conocimiento, vamos a decir que un vínculo es la existencia de transferencia de conocimiento. Si hay transferencia de conocimiento entre el nodo I y el nodo J, no importa en qué dirección, vamos a decir que existe un vínculo, ¿sí? Entre ellos dos. Tampoco importa el valor que tome esa transferencia de conocimiento para hablar de vínculo. Luego vamos a diferenciar entre vínculos entrantes y vínculos salientes.
El vínculo entrante al nodo I va a ser la transferencia que se realiza desde un nodo J al nodo I, independientemente de cuánto puedan llegar a valorarlo. Si hay una entrada de conocimiento del nodo J al nodo I, vamos a decir que hay un vínculo entrante. Y viceversa con los vínculos salientes. Ahora, a partir de la existencia de vínculos entrantes y vínculos salientes, según las valoraciones que hagan los receptores de estas vinculaciones o de estas transferencias de conocimiento, lo que vamos a establecer son flujos de conocimiento. Esos flujos de conocimiento es el vínculo ponderado, por decirlo de alguna forma. Cuando más adelante yo les muestre que les preguntamos a las firmas quién les ha transferido conocimiento, les vamos a preguntar también cuánto valoran ese conocimiento. Si una firma les transfirió conocimiento, vamos a decir que existe un vínculo. Cuando observemos cuál es el valor particular que le da la firma receptora a esa transferencia de conocimiento, vamos a estar hablando de flujo de conocimiento, tanto entrante como saliente, igual que antes. La estrategia metodológica que se lleva adelante en este trabajo es, primero, identificar a las firmas que cumplen con esta definición, después ir a encuestarlas, con los datos que se recopilaron respecto de las encuestas, se hace un análisis de componentes principales para todas aquellas dimensiones asociadas a capacidad de absorción. Dentro de capacidad de absorción se hicieron preguntas sobre recursos humanos, capacitación, intensidad de innovación y tipo y naturaleza de actividades de innovación. Eso por un lado. Con eso se hace componentes principales. Con análisis de componentes principales tenemos una variable resumen de la capacidad de absorción. Por otro lado, se relevó información sobre la vinculación que tienen las firmas con el interior del clúster, es decir, la vinculación que tienen las firmas del clúster entre sí y la vinculación que tienen las firmas con el exterior del clúster. A partir de estas vinculaciones, con las cuales vamos a armar grafos, sacamos distintas métricas sobre apertura externa, que era lo que les había mencionado antes, pero también indicadores sobre patrones de comunicación interna dentro del clúster, y vamos a poder aplicar sobre esa información algunos algoritmos que nos van a permitir separar subgrafos que respondan a determinadas características en cuanto a la vinculación con el resto. La mayoría de las hipótesis lo que vamos a hacer es testearlas a partir de comparar resultados del análisis de componentes principales de esta variable resumen de la capacidad de absorción con métricas que posee la red y que relevamos a partir de las vinculaciones con el resto de las firmas del clúster y firmas fuera del clúster. ¿Cómo fue la identificación y recolección de datos? Primero se le pidió a este clúster institucional que les mencioné antes el listado de firmas de base tecnológica que tenían, que operaban en San Carlos de Bariloche. Ese listado lo complementamos con información que nos proporcionó la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Bariloche, de Río Negro, perdón. No estoy seguro si era subsecretario, no me acuerdo bien el nombre institucional. A cada una de las firmas de esa lista, o sea, la limpiamos un poco porque había de todo en esa lista, a cada una de esas firmas se les preguntó si realizaban actividades vinculadas a alguna de las áreas que mencionamos antes, y si hacía base tecnológica y llevaba adelante actividades en Bariloche. Por último, también se les preguntó qué tipo de bienes y servicios proveían vinculadas a estas áreas. Cuando hicimos eso, descartamos algunas empresas que no cumplían con la definición, nos quedamos con 19. Con esas 19 se armó un roster, ¿sí? Una lista de empresas. Y por otro lado, con algunas de esas firmas, se prevalidó una lista de actores y empresas fuera del clúster, con las cuales se presuponía que las firmas del clúster podían tener vinculación. Es decir, hablamos con un par con las que estaban más predispuestas a charlar, digamos, con un par de las firmas y les preguntamos con quiénes creen que las firmas del clúster se pueden llegar a estar vinculando, ¿sí? Claramente decían la CONAE, la CONEA, el Balseiro, un montón de firmas que no era que estaban afuera del clúster porque estaban afuera de Bariloche, estaban afuera de este conjunto de 19 firmas que cumplen con la definición anterior. Para medir la capacidad de absorción, se tomaron variables. Una variable respecto a stock de conocimiento, y como proxy del stock de conocimiento, lo que se les preguntó a las firmas es información sobre los títulos de grado, posgrado y doctorado técnicos, ¿sí? No en cualquier cosa, sino en aspectos vinculados o que puedan contribuir a la innovación de la firma, dentro de la firma. Y luego se hicieron preguntas en 3 dimensiones vinculadas a los esfuerzos para la obtención de conocimiento. Esas dimensiones son la realización de actividades de capacitación,
la intensidad de innovación como ratio que surge del cociente entre el personal dedicado a innovación y el total del personal, y después la declaración sobre la realización o no de actividades de innovación con instituciones científicas o con otras empresas. A partir de eso se hace un análisis de componentes principales y se obtiene esta variable de resumen que llamamos capacidad de absorción. Lo siguiente fue preguntarles, mostrándoles este roster de 19 empresas, hacerle dos preguntas. La primera pregunta decía que si se encontraban en una situación crítica y necesitaban asesoramiento técnico, ¿sí? Técnico, no financiero, técnico, ¿a cuál de las firmas que se mencionaban en el roster acudían? Y se les aclaraba, esto no está escrito acá, de que no tenía que ser a cambio de un pago. Entonces de esa forma se establecían la vinculación entrante, pero también se les preguntaban a quiénes creían que habían ayudado. Y para cada uno de esos vínculos se les pedía que lo valoren entre 0 y 3. Eso va a permitir después establecer las métricas sobre flujos en vez de vínculos. Una cuestión de notación que vamos a usar en las slides siguientes es que vamos a llamar valoración entrante a B sub J como la valoración que hace J sobre el flujo de conocimiento, o la transferencia de conocimiento, mejor dicho, que hay desde I a J. Y vamos a llamar B sub I a la valoración que hace I sobre, siempre en el mismo orden, la transferencia de conocimiento que va desde I a J, es decir, conocimiento saliente. Valoración entrante y valoración saliente. A partir de esta información, lo primero que se hizo fue confirmar los flujos. Confirmar los flujos significa básicamente que, lo voy a mencionar porque justo lo estoy viendo, si me preguntan a mí sobre transferencia de conocimiento con Saúl, ¿sí? La única forma en la cual se va a establecer que existe un vínculo es porque los dos confirmamos de que existe una transferencia de conocimiento. Si yo digo que le transferí a Saúl y Saúl dice, a este ni lo conozco, ese flujo no existe. Si Saúl dice que recibió de mí, pero yo digo, a este ni lo conozco, ese flujo no existe. La única razón por la cual va a existir un flujo es porque los dos digamos que hubo una transferencia en esa dirección y la valoración que se va a tomar es la del receptor en cualquiera de los casos. Sí, Pablo, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí. Un detalle. Porque vos decís transferencia de firma a firma. ¿Eso tiene un carácter razonablemente formal o es que hay un individuo que sabe? No, pero a lo que voy es si la transferencia es firma a firma o individuo a firma. Individuo dentro de la firma. Sí, pero quiero decir, es otro tipo de link. O sea, si hay un tipo, si hay alguien en otra firma que sabe cosas que a vos te interesan, y este es el tipo que tenés de referente, cosas por el estilo, sí, se muda de empresa y el link cambia. Sí. Sí. Eso no lo observo, no lo observo eso. No lo observás. Pero ¿tenés idea si hay una especie de institucionalización de la relación esta de intercambio? Es decir, sabemos que la empresa fulanita habla con nosotros a menudo. Sí, esa es la forma en la cual se respondía. Y puede ser que estos vínculos mañana sean distintos porque se fue el personal de una empresa a otra, ¿sí? Pero esto que tenemos es una foto de ese momento. En ese momento, si me decían, sí, yo le pregunto cosas a fulano, ¿y dónde estaba fulano? Y hoy fulano está en tal empresa. Bueno, hay un vínculo entrante desde esa empresa hacia la tuya. No desde la empresa donde estaba antes tu referente. Es la foto del momento. ¿Sí? Bien. Con esta confirmación de flujos, cada uno de estos flujos van a servir como inputs para armar algo que se llama matriz de adyacencia. Esa matriz de adyacencia, que va a ser una matriz de flujos en primera instancia, lo que me dice sobre las filas es cuál es el flujo que hay desde la fila 1, me va a decir cuál es el flujo que hay desde la firma 1 hacia la firma 2, hacia la firma 3, sacando la diagonal principal, ¿no? Hacia la 2, hacia la 3, hasta la 19. Con lo cual, si yo sumo todo el valor de la fila, lo que tengo es todo el flujo saliente de la firma 1. Ahora, como lo mismo va a ser para la 2, para la 3, para la 4, ¿sí? Cuando sume verticalmente las columnas, lo que voy a tener como suma va a ser el flujo entrante a cada una de las firmas.
Esa matriz se va a llamar F, en este caso. Y la idea es que, bueno, el concepto de grafo lo que me dice es que un grafo es una cantidad de nodos, n, y una matriz de adyacencia, F, que lo que me muestra son las vinculaciones que hay entre los distintos nodos. Entonces, esa matriz de adyacencia F, en el primer caso, me va a dar un grafo que está direccionado, porque no necesariamente la transferencia que hay de la firma 1 a la firma 3 es igual que la que hay de la firma 3 a la firma 1, y va a estar ponderado, porque cada una de esas transferencias o cada una de esas vinculaciones va a tener un valor de 0 a 3, según el receptor. Ahora, vamos a poder armar tres tipos de grafos diferentes. Este es el primero. El segundo es, si transformamos todos los valores positivos, ¿sí?, en unos, vamos a tener una matriz direccionada nuevamente, porque no es simétrica, pero no ponderada. O sea, va a tener ceros y unos. Donde haya un 0, dejamos un 0, donde hay un 1, un 2, un 3, ponemos un 1. Y la última de las matrices es la simétrica. Cada vez que existe un vínculo del 1 al 2 o del 2 al 1, yo voy a establecer que existe una vinculación entre ellos dos, tanto en el triángulo inferior como en el superior de la matriz de adyacencia. ¿Sí? Eso me va a dar otro grafo, y sobre cada uno de estos gráficos voy a poder sacar distintas métricas. Luego vienen las preguntas sobre la vinculación externa. La vinculación externa se preguntó de la misma forma que la interna, solo que la lista que les proporcionábamos a las firmas no era exhaustiva y ellos podían agregar las que quisieran. Y obviamente acá no existe una confirmación de flujo porque no fuimos a hablar con alguien de la CONAE a ver si ellos recibieron o le mandaron conocimiento a una de las firmas del clúster. También se le pedían que las valoren de 0 a 3. Y con la suma de los vínculos entrantes desde el exterior, ¿sí?, lo que se hizo es armar este indicador de apertura externa, que lo que mide es la cantidad de vínculos provenientes desde el exterior, ¿sí?, no ponderados. Luego, a partir de cada uno de estos grafos, lo que se conformaron son distintas métricas que les venía mencionando antes. La suma para cada nodo de los flujos entrantes, la suma para cada nodo de los flujos salientes, la suma de los vínculos entrantes y salientes, es decir, ponderados son los flujos y no ponderados son los vínculos. Luego se calculó el grado de vinculación de cada una de las firmas, es decir, sumando aquellas con las cuales se vincula, independientemente de si es vinculación entrante o saliente. Luego se calculó algo que llamamos posición cognitiva, que es la relación entre la vinculación entrante y la vinculación saliente. Entonces, cuando una firma tiene una vinculación entrante mayor a la vinculación saliente, ese ratio, ¿sí?, o esa posición cognitiva es mayor a 1, y vamos a decir que esta firma es absorbente en la vinculación de conocimiento. Cuando ese ratio sea menor a 1, vamos a decir que es fuente en la vinculación de conocimiento, básicamente porque la cantidad de firmas con las cuales tiene vinculación saliente es mayor a la cantidad de firmas con las cuales tiene vinculación entrante. Después calculamos otra métrica de centralidad vinculada a el nivel de intermediación, esta métrica se llama betweenness, que es de todos los caminos cortos que pueda haber entre los distintos nodos de mi grafo, en cuántos intervengo yo, de todos los caminos más cortos que puede llegar a haber. Cuanto más alto sea ese indicador, lo que me dice es que más central es la intermediación de conocimiento entre las distintas firmas que no se conectan directamente. Otra métrica que sacamos y que es muy importante en el análisis es la Agent Vector Centrality. La intuición de esto es la siguiente, que le vamos a asignar, a través de los autovectores que salen de la matriz de adyacencia, vamos a asignarle un valor a cada una de las firmas en función de cuál es el nivel de vinculación que tienen las firmas vecinas con las cuales se conecta directamente. Es decir, yo voy a tener una métrica muy alta si me conecto con Daniel y con Saúl, en el caso de que Daniel y Saúl estén muy vinculados. Pero voy a definir que Daniel y Saúl están muy vinculados si Daniel y Saúl se vinculan con otras personas que a su vez están muy vinculadas. Y por último, se utilizaron dos tipos de algoritmos, ¿sí?, que no los voy a desarrollar por una cuestión de tiempo, que lo que permiten es identificar subgrupos o subgrafos dentro del grafo que responden a determinada característica respecto de la vinculación. Es decir, voy a identificar un grupo que todos van a tener la misma característica respecto a la vinculación. Por ejemplo, que al menos se vinculan con 3 del resto de las firmas que pertenecen a ese subgrupo. Las que no cumplan con ese requisito están afuera, ¿ok? Pertenecen al otro subgrafo, digamos.
Dicho esto, pasamos a la primera hipótesis, que lo que trata de hacer es vincular la capacidad de absorción con las áreas tecnológicas. Las firmas que relevamos, algunas operaban en un área tecnológica sola, por ejemplo, había 3 firmas que operaban en el área espacial, otras 9 firmas operaban en las 3 áreas, y había una que operaba, por ejemplo, en nuclear y en radar, pero no operaba en aeroespacial. Había otras firmas que no operaban, no había ninguna firma, por ejemplo, que operara nada más que nuclear o nada más que radar. Esto lo que muestra es la magnitud de la heterogeneidad sobre el rango de áreas tecnológicas en las cuales operan las firmas. Ahora, la primera pregunta, la primera hipótesis de investigación, que la primera de las dos que van a tratar de vincular capacidad de absorción con áreas de alta tecnología es, ¿puede ser que haya algún tipo de vinculación entre las áreas tecnológicas o la cantidad de áreas tecnológicas en las que operan y la capacidad de absorción? Entonces, agarramos a las firmas, ¿sí? Y las fuimos agrupando según determinadas propiedades. Primero pusimos a las firmas que operan nada más que en un área tecnológica, ¿sí? Y calculamos cuál era la capacidad de absorción promedio. Después agarramos y agrupamos a todas las firmas que operan en exactamente 2 áreas tecnológicas y calculamos la capacidad de absorción promedio. Y luego lo hicimos con las que operan en 3 áreas tecnológicas. Esos 3 conjuntos son disjuntos, ¿sí? Y lo que obtenemos es que la capacidad de absorción se verifica más alta cuando operan en mayor cantidad de áreas tecnológicas las firmas. El tercero de estos, no sé si se ve mi mouse cuando lo muevo, pero el tercero de estos redondelitos lo que me muestra es cuando trabajan en 2 o 3 áreas, ¿sí? Que es un punto intermedio entre el segundo y el cuarto. Ahora, la siguiente hipótesis es si puede ser que exista alguna vinculación, porque esto tiene que ver con las cantidades de áreas. Ahora, puede ser que exista alguna asociación o alguna vinculación entre el área tecnológica en particular en la cual trabajan o en la cual operan y la capacidad de absorción. Entonces, usando la misma tabla, solo que voy a marcar otros valores, lo que tenemos en el primer conjunto, ¿sí? Son en todas las empresas. Ahora, todas las empresas, agarro y me fijo, todas las que operan en el área nuclear y le calculo la capacidad de absorción, me da 0,29. Agarro todas las que operan en el radar y calculo la capacidad de absorción, me da 0,14, la de área aeroespacial y me da menor. Ok, eso pasa cuando trabajan en todas las áreas. Ahora, bueno, por ahí esa relación cambia cuando trabajan en 2 áreas. Lo hacemos cuando trabajan en 2 áreas, y son estas que están acá. La relación es la misma. Bueno, por ahí es distinta cuando trabajan en exactamente 3 áreas, y la relación, perdón, cuando trabajan en 2 o más áreas, y la relación es la misma. Entonces, esto es una pregunta abierta que sale de testear esta hipótesis, y es cuáles serán los motivos por los cuales las distintas áreas tecnológicas verifican distintos niveles de capacidad de absorción. No lo sé y no es parte del trabajo. La hipótesis del trabajo es que distintas áreas tecnológicas están asociadas a distintos niveles de capacidad de absorción. Vayamos a la siguiente, que es un tema que está bastante estudiado en la literatura, y es la asociación que hay entre capacidad de absorción y vinculación externa. Recordemos a la vinculación externa como los vínculos entrantes de conocimiento desde fuera del clúster. Nosotros podemos decir de que este clúster, o el sistema de conocimiento de este clúster es abierto. ¿Por qué? Si nosotros agarramos todos los vínculos entrantes de conocimiento desde fuera del clúster, ¿sí? Son más que el doble que los vínculos entrantes de conocimiento para cada una de las firmas desde dentro del clúster. Es decir, si nosotros fuéramos un clúster, yo puedo tener vinculación entrante, porque me transfiere conocimiento Daniel, Sergio, Saúl, pero también voy a tener vinculación entrante porque viene desde afuera, desde otro instituto, no sé, el IES de Bahía Blanca. ¿Okay? Cuando nosotros sumamos toda la vinculación por fuera del clúster, que es la apertura externa, es más que el doble que la de adentro. Ahora, eso podría ser porque hay una firma que acumula un montón de vinculación externa. Sin embargo, cuando vemos para cada una de las firmas cuál es la relación entre apertura externa y vinculación entrante, hay una sola firma, ¿sí?, que tiene vinculación entrante mayor a la apertura externa. Es una sola. En ningún caso se contradice de que la apertura, en ningún caso se puede afirmar, salvo en ese, de que la vinculación entrante sea mayor a la apertura externa. Eso nos permite decir que esto es un sistema de conocimiento abierto. Ahora,
¿Existe alguna relación entre esto y la capacidad de absorción? Eso nos lleva a la siguiente hipótesis, que lo que plantea es que es más probable que las firmas con mayor capacidad de absorción establezcan mayores vínculos de conocimiento entrante con fuentes extracluster. ¿Esto qué es? Que las que tienen mayor capacidad de absorción tienen mayor apertura externa, ¿sí? Si hacemos una correlación, o lo que se hizo fue una correlación Kendall-Tau-B, que lo que mide es la correlación en el ordenamiento que te genera cualquiera de las variables, lo que encontramos es que el coeficiente es positivo, alto y significativo. Y de hecho, si dividimos a todas las firmas entre aquellas, estoy hablando de la primera línea de la tabla, entre aquellas que tienen una apertura externa mayor al promedio y las que tienen una apertura externa menor al promedio, se verifica que la capacidad de absorción en las que tienen una apertura externa mayor al promedio es mayor que la que tienen una apertura externa menor al promedio. Hola. Sí. Tal como me pediste, te aviso que ya vas casi 35 minutos para que tengas noción del tiempo nada más. ¿Está bien? Jugaste 4, yo estoy contando. Bueno, me apuro. Va bien, ¿eh? Está muy bien la presentación para mí. La tercera, gracias Seba, la tercera hipótesis está vinculada a la posición que ocupan en el sistema de conocimiento las firmas y la capacidad de absorción. Esta es una representación del sistema de conocimiento. Cada una de las flechitas lo que me dice es si existe un vínculo desde una firma hacia otra. Va a haber casos como la relación entre la firma 4 y la firma 5, N4 y N5, N4 está acá, N5 está acá, donde hay una vinculación desde la 4 hacia la 5, pero no hay una vinculación desde la 5 hacia la 4. Eso es lo que indican las firmas y no están ponderadas. O sea, no estoy mostrando los flujos, sino los vínculos. Por otro lado, el tamaño de las burbujitas, el tamaño de los nodos, lo que representa es un atributo de cada uno de los nodos, y en este caso es la apertura externa. Perdón, la capacidad de absorción de cada una de las firmas. Disculpa. Hay mucha diferencia entre la capacidad de absorción de las diferentes firmas. Sin embargo, por ejemplo, la firma 9 ven que es recontra chiquitita. Eso significa que el indicador de capacidad de absorción dio un número muy bajo. Pero no lo puedo hacer más bajo, más chiquitito, no lo puedo reflejar en el gráfico porque si no, no se ve el 9. ¿Sí? Y si reflejara el tamaño del nodo más grande, me quedaría tan grande que no podría graficarlo tampoco. Con lo cual, lo que quiero decir es que la heterogeneidad es muy alta y la diferencia es muy alta, solo que la achiqué para que se pueda representar. Ahora, dentro de este ámbito o esta dimensión entre capacidad de absorción y posiciones, lo que hicimos fue calcular distintos niveles, distintos indicadores de patrones de comunicación interna, es decir, los grados de vinculación saliente, flujo saliente, vinculación entrante, flujo entrante, intermediación y Agent Vector Centrality, que son las medidas que estuvimos discutiendo antes. Y para cada una de estas métricas se calcula cuál es la media. Y para cada una de esas medias, divido por un lado las empresas que están arriba de la media y por otro lado las empresas que están abajo de la media. Es decir, aquellas que tienen mayor vinculación de acuerdo a esa variable, la que está en esta columna, y aquellas que tienen menor vinculación según esa variable. Y calculo la capacidad de absorción promedio. Para cualquiera de las variables siempre da que la capacidad de absorción promedio de las empresas que poseen un indicador de patrón de comunicación interno alto es más alta que para los que poseen un indicador de patrón de comunicación bajo, que son la columna verde y la columna roja. Yo esto traté de testearlo también haciendo una correlación un test de correlación de Kendall-Tau-B entre las métricas de los indicadores de patrones de comunicación interna y la capacidad de absorción, y el resultado es que, si bien todos los signos están bien, no da significatividad. Eso probablemente sea por esta heterogeneidad que les mencioné antes respecto de los niveles de capacidad de absorción que tienen. Siguiente slide. Esta es la segunda versión de la tercera hipótesis, o la segunda hipótesis dentro de la dimensión de posiciones cognitivas y capacidad de absorción. Esta está vinculada a que la inquietud surge de que la mayoría de los trabajos sobre el ecosistema Bariloche, sobre el sector nuclear, sobre el sector radar, siempre marcan un referente, ¿sí? Y
Eso es en los esquemas productivos, en los niveles o en la vinculación que tienen en el esquema productivo con el resto de las firmas o el resto del sistema. La pregunta que me hacía yo era si existe un referente dentro del sistema de conocimiento que lo pueda establecer con medidas objetivas. Entonces agarré y calculé para todas las firmas cuál era la que presentaba el máximo valor en las siguientes medidas: capacidad de absorción, vinculación entrante-saliente y apertura externa, y los grados de intermediación. Y es siempre la misma firma la que posee, si para cada una de las variables yo armo un ranking, siempre es la misma la que está primero. ¿Ok? Que es la que, claramente, como tiene la mayor capacidad de absorción, es la que tenía el redondelito más grande, que es la 2, que es la que tenía el circulito más grande en la representación del sistema de conocimiento a través del grafo. Después, otra cosa que se hizo es, esta es una representación donde se le da un atributo a cada una de las firmas en función de la posición que tienen como aportante de conocimiento en términos de vínculos salientes y en términos de vínculos entrantes. La cuestión de esto es ilustrar lo siguiente. Hay algunas firmas que no son importantes en ninguno de los dos ámbitos, ¿sí? Estas chiquititas que tenemos acá abajo y acá abajo, ni aportante ni recibe. O sea, hará algo, pero muy poco. Y hay otras que sí son más importantes. Ahora, no es la misma la importancia relativa que tienen como aportantes que como absorbentes. Esa es una forma de graficar o de representar lo que queremos estudiar en la tercera hipótesis de esta dimensión sobre posiciones cognitivas y capacidad de absorción. Habíamos dicho que que las posiciones cognitivas tenían que ver con el ratio. Se absorbían más de lo que demandaban absorbían más que lo demandaban. Aportaban más de lo que demandaban o viceversa. En los grafos anteriores esos atributos se obtienen de aplicar un algoritmo que es de hubs y authorities. Las authorities se les llama a los que reciben más información. Las autoridades es el nombre que se le ha dado a los que reciben más. Y es lo que se verifica en esta situación. La capacidad de absorción de las firmas que son absorbentes es mayor que la capacidad de absorción de las firmas que son fuentes. Es decir, a medida que yo voy incrementando la cantidad de vínculos entrantes y reduciendo la cantidad de vínculos salientes, lo que verifico es mayor capacidad de absorción. Esto es exactamente opuesto al resultado que obtiene Giuliani en el clúster de vinos. Queda abierta la pregunta de por qué esto es así. Simplemente la hipótesis es decir que las posiciones cognitivas van a ser diferentes y van a ser diferentes en relación a la capacidad de absorción que tengan. Mi hipótesis, que no está en el trabajo, es que esto tiene que ver con la idea de autoridades y hubs. Es decir, los tipos más importantes o que mayores capacidades tienen demandan del resto o el resto les aporta más. Pero no es algo que esté testeado dentro del trabajo. La cuarta hipótesis es la vinculada a la existencia de subgrupos cognitivos. Aquí lo que se hizo es usar dos algoritmos diferentes para identificar subgrafos, y esos algoritmos trabajan de manera distinta. Y por ejemplo, déjenme mostrarle el resultado de la aplicación del segundo algoritmo, ¿sí? Esta sería la representación de uno de los subgrafos dentro del grafo. Y lo que me hace el algoritmo y lo que se visualiza acá es que todas las firmas que pertenecen a este subconjunto de nodos, a este subgrafo, tienen vinculación con al menos 3 firmas que pertenecen al mismo subgrafo. Todas las firmas que no pertenecen, que no cumplen con esa característica de vinculación, no están en esto que se denominó 3-core, o es el núcleo. El resto están en la periferia. En cualquiera de los dos casos vamos a tener un núcleo, vamos a tener empresas que no pertenecen al núcleo. ¿Okay? Ahora, en estas tablas lo que se mide es la densidad de la vinculación al interior de cada uno de estos dos subgrafos y entre los distintos grafos, entre los distintos subgrafos. Por ejemplo, la primera tabla, primera fila, primera columna. Este 0,375 me muestra cuál es la densidad de vinculación que hay entre las firmas que pertenecen al núcleo. La densidad, ¿qué es?
la cantidad de vínculos que existen sobre todos los posibles vínculos que podrían existir para esa cantidad de nodos. Luego, si miramos la segunda columna y segunda fila, lo que tenemos es la densidad de los vínculos al interior del otro subgrafo, de lo que aquí se llama periferia. Y tenemos que esa densidad es muchísimo menor. Es decir, la cantidad de vínculos que existen sobre todos los posibles entre las firmas que están en la periferia es mucho menor. Esto por definición o por cómo se arma el algoritmo. Ahora, la idea es que manejan distinta capacidad de absorción los distintos subgrupos cognitivos. Esa capacidad de absorción la vemos en la última columna. Para un algoritmo, para el otro, que me generan distintos subgrafos, uno tiene en el núcleo 9 y el otro tiene 11 firmas, la capacidad de absorción del núcleo siempre es mayor que la de la periferia. Esto simplemente para visualizar la existencia de subgrupos donde transita más el conocimiento que con el resto. Bien, lo último que se hizo en el trabajo fue armar, y ya voy cerrando, armar categorías o clasificar a las empresas, y en vez de ir a la definición, déjenme mostrarles un gráfico. En este gráfico, en el eje horizontal, lo que tenemos es la apertura externa. Es decir, que los que están más a la derecha en el gráfico, los globitos que están más a la derecha, esos globitos significa que tienen mayor entrada de conocimiento de fuentes externas al clúster. Y la línea horizontal está puesta, la línea vertical está puesta en la media. ¿Sí? En el eje vertical lo que estoy mirando es la vinculación saliente. Y eso es, ¿a cuántas firmas dentro del clúster yo le transfiero conocimiento? ¿Ok? Entonces tenemos algunas que le transfieren a muchas y otras que le transfieren a pocas. Las que les transfieren a más de la media, o las que tienen una medida mayor a la media, son las que están arriba, las que tienen menor a la media son las que están abajo de la línea horizontal. Esto permite establecer una clasificación con una categoría que ya está mencionada en la literatura, que es la categoría de Technological Gatekeepers, que lo que hacen es obtener información o conocimiento desde afuera y potencialmente, esto es algo que justo he discutido con Daniel, potencialmente aportarlo adentro. Digo, nadie verifica cuál es el conocimiento que transfieren o no. Después vamos a tener otras firmas que, a pesar de que no tienen mucha vinculación con el exterior, aportan mucho conocimiento al interior del clúster. Y después vamos a tener otras que no tienen ni mucha vinculación con el exterior, o sea, tienen una baja, estos son las que están abajo a la izquierda, tienen una baja apertura externa y tiene una baja vinculación saliente. Las dimensiones de cada uno de estos globitos lo que muestran es la Agent Vector Centrality, que es el nivel de vinculación que tienen en función de con quiénes se vinculan. Bueno, esto que acabo de contar se puede ver con datos en esta tabla, y como ya estoy en el tiempo, voy a pasar a las conclusiones. Lo que se hizo en este trabajo es caracterizar un sistema de conocimiento con un clúster que probablemente sea el clúster tecnológico más importante de la Argentina, a partir de información sobre stocks, esfuerzos y transferencia de conocimiento entre las firmas. Y el enfoque metodológico que usamos fue a partir de encuestas, herramientas estadísticas y teoría de grafos. Y lo que mostró es que sirvió para obtener un montón de información, y se pueden hacer muchísimas más cosas que las que hicimos acá con grafos. O sea, se puede exprimir hasta mucho más esas matrices que les mostré. Sirvió para obtener un montón de información respecto de un conjunto reducido de empresas, que es algo que posiblemente con otros métodos estadísticos estamos bastante limitados para estudiar, cuando los conjuntos son muy chicos. Y es lo suficientemente genérico este esquema o este enfoque metodológico para que se pueda replicar o se pueda volver a intentar en otro conjunto de firmas o instituciones o de actores que tienen algún tipo de vinculación. Por otro lado, se encontró de que mayores áreas de tecnología están asociadas con mayor capacidad de absorción, y que hay algunas áreas de tecnología que evidencian mayor capacidad de absorción que otras, y eso abre la pregunta sobre si existe algún tipo de causalidad entre competencias tecnológicas vinculadas a las áreas y la capacidad de absorción de las empresas. Es una pregunta abierta que surge a partir del trabajo.
Lo siguiente, y donde quiero hacer hincapié, es que se puede identificar objetivamente un referente que obtiene las mejores métricas en todo lo que vimos. Ahora, el mismo análisis lo que te muestra es que la razón por la cual esa empresa es referente es porque no está aislada, si no, no mostraría las métricas que obtuvimos. Y de hecho, es la que más se nutre del ecosistema. O sea, es la que más, no solo es la que más se nutre y la que más vínculos entrantes tiene respecto del resto, sino que la cantidad de vínculos entrantes incluso son un poco menores que los vínculos salientes. La literatura en general, la literatura que ha mirado a estas empresas o empresas que trabajan en esta área, no observando el sistema de conocimiento, generalmente no le da mucha importancia a la integración que tiene esta firma con el contexto. Uno te dice Bariloche, radar satelital, y vos decís un nombre nada más. Bueno, eso no es nada más lo que se escucha en las noticias, sino también es lo que se lee en los papers, ¿sí? Entonces, generalmente no se le da mucha importancia a la integración que tiene el sistema de conocimiento, y no se le da importancia a que la razón por la cual está bien conectada, en parte, es porque las empresas que las rodean también están bien conectadas. Y que ese hecho hace que a mayor vinculación, o sea, cuanto más vinculadas estén, mayor sea el impacto sistémico o las externalidades positivas del conocimiento que puede llegar a haber en el ecosistema. Y de acá, cuestiones que no he abordado, pueden salir recomendaciones de policy al respecto. Por último, a modo de resumen, y gracias, lo que vimos fue la vinculación entre capacidad de absorción y apertura externa, verificando lo que dice la literatura y con una importancia particular para las firmas que operan en la periferia, como es Argentina. Otra dimensión fue la vinculación entre posiciones cognitivas y capacidad de absorción, que refleja situaciones particulares en comparación con otros estudios que usan el mismo enfoque metodológico. También se verifica la existencia de subgrupos cognitivos, y por último se pueden caracterizar los roles cognitivos que ocupan las firmas en función de aportantes o demandantes de conocimiento dentro del sistema de conocimiento del clúster. Gracias. Bueno, al contrario, Pablo, gracias a vos. Abrimos entonces el espacio para preguntas, consultas, comentarios de los participantes y las participantes. Ahí te están haciendo algunos saludos por el chat también, te están felicitando. Gracias. Pero bueno, cuando quieran pueden prender el micrófono y realizar preguntas, comentarios. Un par de cositas, Pablo. La verdad, piola. Interesantísimo laburo.